Me avisan, por favor. Hoy vamos a empezar a ver lo que es la médula espinal, cómo está conformada la médula espinal, ¿ya? Miren ustedes, inicialmente la médula espinal, como ya les dije alguna vez, se forma a partir de la cresta neural y del tubo neural. Ustedes pueden ver en esta figura esquemática cómo la médula espinal se va formando a partir del ectodermo, a partir de la cresta neural, del tubo neural, y miren cómo después llega a conformar tal cual la conocemos, ¿sí? Con su sustancia blanca alrededor, su sustancia gris en forma de una H, en fin, ¿no? Entonces, vean ustedes en esta imagen la forma en la que la médula espinal se va a formar, ¿ya? Miren ustedes, la médula espinal, como ya todos sabemos, es una médula que se encuentra dentro de la columna vertebral. Ustedes vean, tiene algunos ensanchamientos importantes, el ensanchamiento cervical, el ensanchamiento lumbar, por ejemplo, que son ensanchamientos que van a formar los plexos que conocemos en la médula espinal. El plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbosacro, ¿ya? Ustedes vean que la médula espinal termina en forma de un cono que se llama cono medular, y que de ahí va a haber una prolongación nerviosa que se llama el filum terminal y la cola de caballo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta algo que lo tengo anotado aquí. Miren la médula espinal hasta donde generalmente llega. Normalmente la médula espinal, es decir, ese cono que les digo, llega hasta L1 máximo, ¿sí? Y de ahí hay un filum terminal y hay una cola de caballo que va a formar los nervios sacros anteriores, los nervios sacros posteriores, en fin, como ustedes están viendo acá. Entonces, miren, este cuadro que yo les pongo aquí es importante porque pueden ver las relaciones anatómicas de la médula espinal y la columna vertebral en adultos. Por ejemplo, el C8, el segmento C8 en la médula, está a nivel de C6 y C7 superior, o sea, a nivel de la vértebra C6 y C7, ahí está el segmento 8. Por ejemplo, el segmento torácico 6, miren cómo sale de arriba. El segmento torácico 6 está a nivel de la vértebra torácica 3 inferior y torácica 4 superior, ¿ya? Por ejemplo, el segmento T12, miren cuán arriba está. El segmento T12 de la médula espinal está más o menos a nivel del 9º cuerpo vertebral, ¿ya? Miren el segmento L5, el L5, aquí está el L5, más o menos está a nivel de torácico 11, ¿ya? Y miren ustedes el segmento sacro, más o menos está a nivel de la vértebra torácica 12 y lumbar. O sea, tengan en cuenta una cosa, la médula espinal no sale a la misma altura que de los cuerpos vertebrales. Los segmentos de la médula varían y la variación es muy clara. Por ejemplo, miren, les voy a repetir, el segmento T12 de la médula, miren a qué nivel se encuentra a nivel de la vértebra torácica 9. O miren ustedes el segmento lumbar 5, el segmento lumbar 5, este nervio lumbar 5, se encuentra a nivel de la vértebra torácica 11. Miren ustedes. Miren los segmentos sacros, a qué nivel de la torácica 12 y lumbar 1. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta que la médula espinal no anda a la par de la columna vertebral. Eso es muy importante que se acuerden, ¿ya? Bien,
En esta figura yo les estoy mostrando la anatomía de la médula espinal mostrada en un corte transversal, ¿ya? Esta parte de acá atrás es la parte dorsal y esta parte de aquí atrás es la parte ventral, ¿cierto? Entonces, bien, miren ustedes. Aquí atrás tenemos el surco mediano dorsal. Aquí adelante tenemos la cisura mediana ventral. ¿Ok? De nuevo, cisura mediana ventral, surco mediano dorsal. ¿Sí? Doctor, creo que se paró. Sí. ¿Qué dices, perdón? Pantalla está negra, doctor. Ok. Voy a volver a compartir. ¿Ahora pueden ver? Ahora sí, doctor. Sí, ahora sí. Sí, me avisan ya si se cuelga. Entonces yo les decía, miren, esta es la anatomía de la médula espinal mostrada en un corte transversal. Aquí adelante tenemos, bueno, primero tenemos la sustancia blanca alrededor y la sustancia negra de la médula espinal en el centro, que tiene la forma de una H, algunos anatomistas dicen la forma de una mariposa, en fin, ¿no es cierto? De todas maneras, la sustancia blanca, vean ustedes, está en la parte periférica de la médula y la sustancia gris está en el centro de la médula, ¿ya? Ahora bien, vamos a ver, por ejemplo, la cisura mediana ventral en la parte del medio. Vamos a ver el surco mediano dorsal en la parte posterior, ¿sí? Vamos a ver el canal central, que se llama canal del epéndilo también, justamente en el medio de la sustancia gris. Ustedes saben que la sustancia gris se divide en astas anteriores, astas posteriores y astas intermedias. Ustedes vean acá las astas anteriores, las astas intermedias y las astas posteriores, ¿ya? La sustancia gris, ¿ok? En el medio tenemos el epéndilo o canal central también se llama, ¿ya? Y aquí tenemos la comisura gris de la médula, pero también hay una comisura blanca. Esa es la sustancia gris, ¿no? Ya saben, astas anteriores, astas intermedias y astas posteriores, ¿ya? Se llama comisura gris y al medio se encuentra el canal del epéndilo. El canal del epéndilo, ¿ya? Bien, la sustancia blanca está formada por cordones anteriores, cordones laterales y cordones posteriores, ¿ya? Vean ustedes que este cordón posterior está dividido ahí están viendo los dos cordones, por un tabique intermedio, claramente definido, ¿ya? Entonces, este es el cordón lateral, este es el cordón posterior y este es el cordón anterior o ventral, ¿ya? Ustedes saben que de las astas anteriores salen fibras motoras y a las astas posteriores están llegando fibras sensitivas. Ustedes saben que antes de llegar las fibras nerviosas al asta posterior, desembocan en un ganglio que se llama el ganglio espinal. Vean ustedes el ganglio espinal, ¿ok? La primera neurona que transmite los impulsos de cualquier lado del cuerpo, transmite desde la periferia hasta el ganglio espinal. En el ganglio espinal vamos a tener una serie de cuerpos neuronales que forman este ganglio y sus prolongaciones axónicas terminan en la periferia, ¿ok? Por ejemplo, si yo a cualquiera de ustedes le doy un golpe más o menos intenso, esas terminaciones nerviosas que están en la periferia van a transmitir esa sensación de golpe hacia el ganglio espinal. O sea, el axón de esa neurona va a transmitir desde la periferia hacia el axón.
hasta el ganglio. En el ganglio vamos a encontrar la primera neurona. ¿Okay? Hay una serie de comunicaciones interneuronales que se llaman sinapsis, que transmiten estas sensaciones hasta la corteza cerebral. Y la primera transmisión es desde la periferia hasta el ganglio. ¿Ya? Bueno, más o menos así está constituido, pero vamos a ir más tarde indicándoles algunas otras cosas. Entonces, sí está la médula, ¿no? Miren ustedes, los ramos de las astas anteriores salen las raíces ventrales, que son motoras, ¿ya? Y miren cómo ustedes, estas raíces motoras, vienen a inervar diferentes estamentos anatómicos, ¿no? Pero a la raíz posterior está llegando las fibras motoras, perdón, sensitivas. Pero antes de entrar en la parte posterior de la médula espinal, en el asta posterior, hay un ganglio espinal, ¿okay? Que se llama ganglio espinal, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen la médula espinal. Voy a irles esquematizando más o menos esto. Este es el esquema que ilustra un segmento de la médula espinal con su raíz dorsal. Ahí está la raíz dorsal de la médula. Miren ustedes cómo las células ganglionares y órganos sensoriales están entrando a la médula. Miren en la periferia. En la periferia tenemos diferentes tipos de terminaciones nerviosas que ustedes han debido ver o están viendo en embriología. Tenemos, por ejemplo, los corpúsculos de Pacini, tenemos, por ejemplo, los usos musculares, tenemos, por ejemplo, los órganos tendinosos de Golgi, tenemos las terminaciones encapsuladas, tenemos terminaciones libres, en fin, ¿no? De todas estas terminaciones que tenemos en la periferia, se transmiten sensaciones hasta el ganglio, ¿ok? La primera neurona, miren ustedes, se encuentra en el ganglio. Ahí ustedes están viendo en la figura los cuerpos de estos axones. Estos son axones, miren. Aquí está el cuerpo y aquí está su axón. Aquí está el cuerpo y aquí está su axón. Aquí está el cuerpo, aquí está su axón. Entonces, la primera neurona, la primera sensación se transmite desde la periferia al ganglio espinal. ¿Ok? Del ganglio espinal se va a sinapsiar con la segunda neurona. Esta segunda neurona va a entrar al asta posterior de la médula espinal. ¿Ok? Esta asta posterior de la médula espinal ya es sensitiva. Miren ustedes. Pero vamos a ir viendo las variaciones que hay. Lo que les quiero mostrar es, miren cómo se transmiten desde la periferia las diferentes sensaciones que percibimos en la periferia hasta el ganglio espinal, y del ganglio espinal entran al asta posterior. Pero voy a ir aclarándoles a medida que... ¿no? Si se me borra la imagen, me van a avisar, por favor. ¿Ya? Este es un indicador de los segmentos de la médula espinal para más o menos mostrarles los niveles, es la distribución segmentaria del cuerpo visto en una postura aproximadamente cuadrúpeda, ¿ya? Por ejemplo, ustedes pueden ver los niveles de C3 y C4, donde más o menos vamos a encontrar. Ustedes pueden ver el nivel de C5, vamos a encontrar en el deltoides. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el C7. Vamos a encontrar a nivel del tríceps. Por ejemplo... Doctor, creo que no se ve la diapositiva. Se paró su diapo. Qué pena.
Si la diapositiva la agrando, se pierde. Ahora seguramente van a ver bien. ¿Están viendo? Sí, se ve. Doctor. Sí, doctor. Okay. Bueno, entonces yo les decía que aquí en esta figura vamos a ver los diferentes indicadores de los segmentos, ¿no? Miren ustedes dónde está el segmento T10, pero acuérdense de lo que yo ya les mostré en una figura anterior. Los segmentos no coinciden con los niveles vertebrales, ¿ok? Por ejemplo, en esta figura ustedes pueden ver que el segmento C8 de medular, el segmento medular C8, está a nivel de la vértebra C6. Ustedes pueden ver que el segmento T6, torácico 6, medular, está a nivel de la vértebra T3 más o menos. Ustedes pueden ver que el segmento T12, por ejemplo, el segmento T12 está a nivel del segmento T9 de la vértebra. Ustedes pueden ver en L5, miren, L5 está a nivel de la torácica 11. ¿Ok? Ahí está emergiendo el segmento L5. Miren ustedes, desde ahí va a salir por aquí abajo. Y ustedes pueden ver que los segmentos sacros, están a nivel de la vértebra torácica 12 y lumbar 1. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que tomen en cuenta, ¿no? Los segmentos medulares siempre están un poco más arriba de las vértebras de la columna vertebral, ¿ya? Estas son las diferentes formas que vamos a tener en la médula espinal a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar, a nivel sacro. Es decir, van cambiando de forma y aspecto, bueno, de un poco de forma, ¿no? Aspecto sigue siendo el mismo, un poco de forma. Miren, la médula a nivel cervical se diferencia un poco de la médula a nivel torácico, se diferencia un poco a nivel lumbar, a nivel sacro. ¿No es así? Bien. Miren ustedes, hubo un científico que se llamaba Rexet, que dividió la médula espinal. Ya no les voy a dejar entrar a sus compañeros. Díganles que ya no van a entrar. La reunión era a las 9, no 9. Doctor, lo que mandó decía 9:30. 9:30 decía, doctor, por eso nos hemos enganchado a esta hora. No me digas. Sí, Sí, 9:30. Doctor. Sí, A las doctor. 9:30. Okay. Bueno, entonces sigo. Mira, les decía que hubo un anatomista que se llamaba Rexet. Y este ñato dividió, laminó más bien la médula en las láminas de Rexet. Y le puso nombres de lámina 1, lámina 2, lámina 3, lámina 4, hasta que ustedes pueden ver, hay una lámina 9 y 10 inclusive, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, la lámina 1 es muy delgada en la capa marginal, contiene neuronas que responden a estímulos nocivos y que envían axones al tracto espinotalámico contralateral. Para darles un ejemplo, ¿no? Y para darles otro más, la lámina 2, por ejemplo, conocida como sustancia gelatinosa, esta lámina está formada por pequeñas neuronas, algunas de las cuales responden a estímulos nocivos. La sustancia P, un neuropéptido implicado en las vías que median la sensibilidad al dolor, se encuentran en grandes concentraciones en las láminas 1 y 2. Y así, sucesivamente, cada una de estas láminas tiene su propia característica, como ustedes pueden ver en esta figura, ¿ya? La lámina 5, por ejemplo, contiene células que responden tanto a estímulos nocivos como a estímulos viscerales a dolor, ¿ya?
Entonces, así este Rexet fue laminando la médula espinal, ¿ya? Entonces, la médula espinal, como ustedes están viendo en la figura, la médula espinal está formado por segmento cervical, por segmento dorsal, por segmento lumbar, por segmentos sacros y coxígeos, ¿no? Ustedes ya saben, hay 8 segmentos cervicales, hay 12 segmentos dorsales, hay 5 segmentos lumbares, hay 4 sacros y hay un coxígeo. Y ustedes pueden ver que hay 2 intumescencias o engrosamientos, si quieren. Una intumescencia cervical y una intumescencia medular, ¿ya? Y ustedes saben bien que a partir de esas intumescencias se generan los diferentes plexos. En la intumescencia cervical, por ejemplo, tenemos el plexo cervical y el plexo braquial. En la intumescencia lumbar, tenemos el plexo lumbar y el plexo sacro, ¿ya? Y finalmente ustedes saben que la médula espinal termina en forma de un cono medular y se continúa con una prolongación nerviosa que se llama el filum terminal. Si ustedes se acuerdan, para los que recién están entrando, miren ustedes dónde termina más o menos la médula. El cono medular se encuentra aproximadamente, esta es la vértebra 12, L1, más o menos L1. L1 termina a la médula espinal, el cono medular. De ahí se prolonga con un filum terminal y con la cola de caballo, ¿no es así? Como ustedes están viendo en la figura. Por eso es que quiero que tomen nuevamente en cuenta, es decir, los segmentos no están al mismo nivel de las vértebras. Ya ven ustedes el segmento L5, por ejemplo, está a nivel de la vértebra torácica 11, o el segmento sacro, por donde están emergiendo los nervios sacros anteriores, posteriores, que ustedes ya los conocen, están emergiendo a nivel de la vértebra torácica 12 y lumbar 1, ¿ya? Entonces, es importante que tengan en cuenta que los diferentes segmentos medulares siempre nacen por encima de los cuerpos vertebrales que están en relación, ¿ya? Vuelvo entonces a la figura. Entonces, hay 2 intumescencias, les decía, una intumescencia cervical, una intumescencia lumbar, de la cual se forman el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo sacro, ¿ya? Ya saben que la médula espinal tiene una sustancia blanca alrededor, una sustancia gris en el centro, ¿no? Ya saben que de las astas anteriores salen fibras motoras y a las astas posteriores están llegando fibras sensitivas. Ya saben ustedes que antes de entrar a las astas posteriores, las fibras nerviosas se chocan con un ganglio que se llama ganglio espinal. Y ya saben ustedes que la médula espinal está envuelta por 3 membranas, igual que el encéfalo, que se llama dura madre, aracnoides y pia madre. Ya saben que en el espacio subaracnoideo se encuentra el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Bien, esto es como generalidad. Saben ustedes que la médula espinal tiene una sustancia blanca que forma unos cordones anteriores, posteriores y laterales, y tiene una sustancia gris que forma astas anteriores, astas intermedias, astas posteriores, ¿ya? Ahí ustedes están viendo cómo a las astas posteriores están llegando fibras sensitivas, ¿no? Antes de entrar a la asta posterior, estas fibras sensitivas se sinapsean con el ganglio espinal, un ganglio nervioso que hay antes de que las fibras entren a la médula espinal, como ustedes están viendo. No se lo olviden, ¿no? Y las fibras sensitivas están entrando a las astas posteriores, ¿ya? Luego, ustedes ven las astas anteriores, por donde están saliendo las fibras motoras, ¿ya?
y el conducto del epéndimo ahí al medio. La sustancia gris de la médula espinal está formado por núcleos, ¿ya? O láminas de Rexet, que acabo de mostrarles. Les conté que este ñatito Rexet había laminado la médula, la sustancia gris de la médula en láminas, que se llaman láminas de Rexet. Ahí ustedes pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en fin, hasta la 10ª lámina de Rexet, ¿ya? Pero normalmente nosotros manejamos esta sustancia gris con nombres de núcleos. Ahí, por ejemplo, ven en diferentes colores el núcleo posterolateral, ¿ya? El número 1, lámina 1 de Rexet. La sustancia gelatinosa, ese color gay. Lámina 2 de la sustancia de Rexet, ¿sí? Láminas 3 a 4, núcleo propio, ¿ya? Ahí están los colores azul y rojo, el núcleo propio. Lámina 5 en color verde, cuello del asta posterior. Lámina 6, base del asta posterior, ¿sí? Base del asta posterior. Lámina 7, en color amarillo, intermedio lateral. Lámina 8, en color gay, núcleo comisural, ¿ya? Lámina 9, hasta ventral. Lámina 10 está formada por núcleos grises centrales, ¿ya? Entonces, estos son los núcleos que se manejan también. O sea, en la médula espinal hay núcleos y hay láminas de Rexet, ¿ya? No vamos a ir con detalle hacia los núcleos que encontramos y hacia las láminas, pero vamos a ir viendo cómo son transportadas las diferentes sensaciones, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son las funciones? Por ejemplo, de la 1 a la 4 son sensaciones exteroceptivas, de la 1 hasta la 4, ¿ok? Estoy hablando de núcleos. 1, 2, 3 y 4 son sensaciones exteroceptivas, ¿ok? Todas las sensaciones externas que sentimos, como por ejemplo el dolor, como por ejemplo el calor, por ejemplo el frío, etcétera, son sensaciones exteroceptivas, ¿ya? De los núcleos 5 a 6 son sensaciones propioceptivas, 5 y 6, propioceptivas. El núcleo 7 es un relevo entre el mesencéfalo y el cerebelo. El 8 tiene una actividad motora con neuronas gamma. Miren el 8, ¿dónde está? Comisural, ¿ya? El 9 es la principal área motora, y el 10 rodea al conducto del epéndimo y contiene células de neurona. Entonces, más o menos estas son las funciones de estos núcleos que les estoy mostrando. La mayoría de ellos, sobre todo los del asta posterior, perciben sensaciones exteroceptivas y propioceptivas. ¿Ya? Bien, eso es en cuanto a la sustancia gris. En cuanto a la sustancia blanca, nosotros tenemos tractos. El tracto posterior, que está formado por los tractos de grácil y cuneiforme, como ustedes están viendo. Grácil y cuneiforme. Estos dos tractos son los encargados de transportar las sensaciones del tacto discriminativo y del movimiento. ¿Ok? Tracto, grácil y cuneiforme. Luego tenemos los tractos espinocerebelosos.
ahí el espino cerebeloso anterior y el espino cerebeloso posterior. Estos tractos transmiten las sensaciones inconscientes procedentes de los músculos, de las articulaciones y del tejido subcutáneo. ¿Ya? Espino cerebeloso anterior, espino cerebeloso posterior. Sensaciones inconscientes procedentes de los músculos, de las articulaciones y del tejido subcutáneo. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes está en este momento inconscientemente con las piernas cruzadas? Sí, ¿no? Sí, seguro que sí. Las chicas, por ejemplo, suelen sentarse así. Suelen sentarse con las piernas cruzadas cuando se sientan. O alguno de ustedes, como yo en este momento, estoy apoyado sobre mis codos. ¿Ok? Sobre mis codos. Ese tipo de sensaciones inconscientes que proceden de músculos, de articulaciones o de tejido subcutáneo son transmitidos por los tractos espino cerebeloso anterior, espino cerebeloso anterior y posterior. No se olviden que los tractos grácil y cuneiforme, los posteriores, transmiten tacto discriminativo y movimiento. ¿Ok? Tacto discriminativo. ¿Dónde tenemos tacto discriminativo? ¿Dónde, en qué parte del cuerpo discriminamos el tacto? En las manos. En las manos. Entonces, no se olviden, les decía, que no se olviden de lo que transmite el tracto grácil y cuneiforme, es decir, los posteriores, ¿no? Los tractos posteriores. El tacto discriminativo. Si yo a cualquiera de ustedes les digo, cierra los ojos, a la Gina Rivero le digo, cierra los ojos, por favor, y le doy con los ojos cerrados una flor en la punta de sus dedos, la Gina me va a discriminar lo que le estoy dando. O si le doy un espino, o si le doy cualquier cosa. Entonces, estos tractos posteriores, el grácil y el cuneiforme, transmiten tactos discriminativos y movimiento. No se olviden que los haces espinos cerebelosos anterior y posterior transmiten sensaciones inconscientes procedentes de los músculos, de las articulaciones, de la piel y del tejido subcutáneo, espino cerebeloso anterior y posterior. Hay otro que se llama espino olivar, todavía no le han encontrado hasta ahora la función exacta. Parece que tiene relación con el equilibrio, ¿no? Por ejemplo, el espino talámico lateral, que acabo de dibujar. Este es uno de los más importantes, porque transmite sensaciones dolorosas y térmicas, ¿sí? Espino talámico lateral, ¿ya? O, por ejemplo, el espino tectal, de acá, proporciona información diferentes para los reflejos espinovisuales. Espino tectal, ¿ya? O el espino talámico anterior. El espino talámico anterior, miren ustedes, es el tacto ligero y presión. Espino talámico anterior. Los espinotalámicos anteriores y posteriores. Espino talámico anterior contiene rapidez,
agilidad en los movimientos también. El tecto espinal, este de acá, participa en movimientos para estímulos visuales. ¿Ok? Movimientos para estímulos visuales. Por ejemplo, si tú estás en la calle y escuchas un ruido, inmediatamente diriges la mirada hacia ese lado. Ese es transmitido por el tecto espinal. Entonces, cada uno de estos tractos espinales ascendentes y descendentes que ya les voy a estar mostrando, tienen alguna relación. Yo les estoy mostrando los tractos ascendentes. El vestíbulo espinal, por ejemplo, que acabo de dibujar acá, mediante esta vía se mantiene el equilibrio. ¿Ya? El olivo espinal, por ejemplo, incluye en actividades de las neuronas motoras del corazón, del cordón gris anterior. ¿Ya? El rubro espinal, por ejemplo. Rubro espinal. Estas son vías descendentes, ¿ya? Entonces, lo que quiero decirles es que la médula espinal tiene vías ascendentes y descendentes. Ascendentes y descendentes. Vamos a ir viéndolas todas estas vías ascendentes y descendentes con calma, ¿ok? Ustedes están viendo... Ustedes están viendo esta figura que les acabo de mostrar. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, miren, voy a ir nominándoles. Esperen un momentito. Ya. Entonces ustedes pueden ver acá las diferentes partes de la médula, ¿no? La dura madre, la aracnoides, el espacio subaracnoideo, el ligamento dentado. ¿Cómo es que la médula está fijada a la columna vertebral? La médula está fijada a la columna vertebral, a través de los ligamentos dentados. No se van a olvidar, fue alguna vez pregunta de examen. Los ligamentos dentados fijan la médula espinal a la columna. Ramo ventral de un nervio espinal, ramo dorsal de un nervio espinal y el ganglio espinal. ¿Okay? Aquí están viendo ustedes en esta figura la sustancia gris, la sustancia blanca, los filamentos de la raíz ventral del nervio espinal, los filamentos de la raíz dorsal del nervio espinal, el ganglio espinal, el asta, el surco medio anterior, el asta anterior, el asta posterior. ¿Sí? Aquí ustedes están viendo el cuerpo de una vértebra, cualquier vértebra, una torácica, por ejemplo. Ahí están viendo la aorta delante de la columna vertebral. Ahí están viendo los pulmones. ¿Sí? Este debe ser un segmento torácico. Ahí están viendo el espacio epidural. Miren ustedes. Epidural. Ahí están viendo el espacio subaracnoideo, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Ahí ustedes están viendo la raíz ventral del nervio espinal, la raíz dorsal del nervio espinal, el ganglio espinal,
la apófisis espinosa, la apófisis transversa de la vértebra, un ganglio, que puede ser un ganglio simpático, y ramos comunicantes. ¿Ya? Ahí ustedes están viendo la cisura media anterior, por adelante, la cisura media posterior, el conducto central se llama también el epéndimo, la sustancia gris anterior, columna gris lateral, columna gris posterior. Ahí están viendo el tabique intermedio posterior, que divide a los dos tractos posteriores, ¿no? ¿Cómo se llaman estos tractos posteriores? ¿Quién se acuerda? Grácil o de Gol y cuneiforme. Uno se llama grácil y otro cuneiforme, ¿no es cierto? Ahí el tabique intermedio posterior está dividido. Ahí están viendo el cordón o tracto anterior, el tracto lateral y el tracto posterior. ¿Ya? Y aquí están viendo ustedes los haces ascendentes. Estos son haces que están llevando diferentes sensaciones hacia la corteza cerebral. Por ejemplo, están viendo ahí, les muestro, están viendo diferentes tipos de haces, ¿no? Que vamos a ir viendo, ¿ya? Por ejemplo, miren, ahí ustedes están viendo estos que son. Estos son descendentes. Estos que les estoy mostrando son ascendentes, ¿ya? El haz de Gol, el haz de Burdach, el haz de Gol y de Burdach, el haz espinocerebeloso anterior y posterior, el haz espino-olivar, el haz espinotectal, el haz espinotalámico anterior y lateral, ¿sí? Son haces ascendentes, ¿ya? Y estos haces ascendentes, como ya les he mostrado, se completan con los haces descendentes. Ahí ustedes tienen los diferentes haces descendentes, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa un haz ascendente y un haz descendente? Les doy una explicación. Esto me está perdiendo. Por ejemplo, miren ustedes el haz espinotalámico lateral. El haz espinotalámico lateral, como ustedes pueden ver, es capaz de dar esta sensación, espinotalámico lateral. Miren cómo ustedes se van a conectar a través de varias conexiones nerviosas hasta la corteza cerebral, ¿ya? Ahí tienen otro haz, el espinotalámico anterior, que se los voy a ir explicando con mucha calma a continuación. Cada uno de estos haces tiene esperen, se me está acabando la batería. Ya, cada uno de estos haces tiene una función importante. Por ejemplo, vamos a ver la vía del tacto fino. La vía del tacto fino. Tacto fino quiere decir tacto fino, discriminativo, detallado, ¿ya? Y por ella también corre la sensibilidad propioceptiva consciente. Miren ustedes. En la periferia nosotros tenemos terminaciones nerviosas, aquí las están viendo, ¿ya? La primera neurona se encuentra en el ganglio raquídeo. Aquí tenemos un conglomerado de cuerpos neuronales. Sus axones son estos, y los axones terminan en terminaciones nerviosas periféricas, ¿ya? Estas terminaciones nerviosas periféricas son las que van a detectar el tacto fino, discriminativo, detallado, ¿ya? Aquí tienen ustedes. Tacto fino, discriminativo, detallado. Entonces, si yo les decía anteriormente, yo le digo a su compañera, Rina, por favor, Rina, adivina qué es esto, cerrar los ojos y dime qué te estoy dando en el pulpejo de los dedos.
cualquier persona podría adivinar qué se les está entregando en el espejo de los dedos, porque es ahí donde tenemos las terminaciones nerviosas que nos van a poder percibir el tacto fino discriminativo y detañado, ¿ya? Entonces, desde allí, desde la periferia, se transmite hasta la primera neurona. La primera neurona tenemos en el ganglio raquídeo, ¿ya? Bien, de la primera neurona se va a transmitir ese impulso hacia la segunda neurona. Va a entrar, se va a sinapsear en la segunda neurona que se encuentra, dejen de rayar mis dibujos, Fernanda Camacho, Chusma. La segunda neurona, este es médula espinal, ¿ya? Este es bulbo raquídeo. Esto debe ser protuberancia o mesencéfalo, y esto debe ser tálamo, y aquí está la corteza, ¿ya? Ahora bien, ¿dónde está la primera neurona? Les decía, la primera neurona está en el ganglio raquídeo. Sus prolongaciones nerviosas, sus axones, están en la periferia. Estas prolongaciones nerviosas van a transmitir esta sensación de tacto fino discriminativo a la primera neurona, al cuerpo neuronal que está en el ganglio, ¿ya? Aquí hay un conglomerado de cuerpos neuronales. Y aquí se va a conectar, se va a sinapsear con la segunda neurona. La segunda neurona está a nivel del bulbo raquídeo. Está en los núcleos de Gold y de Burdach del bulbo raquídeo. Pero, ¿por dónde va a ir esta conexión? Miren ustedes, de la primera neurona, el estímulo entra por el asta posterior de la médula espinal y luego por el cordón posterior, va a terminar en el núcleo de Gold y de Burdach que se encuentra en el bulbo raquídeo. ¿Cómo se llaman los haces del cordón posterior? Les vuelvo a preguntar. ¿Qué me han dicho que se llaman? Grácil y cuneiforme, ¿no es cierto? Me dijeron. Entonces, miren ustedes. La primera neurona entra, se conecta con la segunda, ¿no? Este es el axón de la segunda. El axón de la segunda neurona está en el núcleo de Gold y de Burdach, que se encuentra en el bulbo. Este núcleo de Gold y de Burdach se encuentra en el bulbo raquídeo, ¿ya? Bulbo raquídeo. Su axón de la segunda neurona sube hasta acá, miren, a través del cordón posterior. Hasta posterior, cordón posterior, y llega a la segunda neurona. O sea, de la primera neurona, el estímulo va hacia el axón de la segunda neurona. Este axón entra al asta posterior, entra al cordón posterior, grácil y cuneiforme, y termina en el núcleo de Gold y de Burdach del bulbo raquídeo. Esa es la segunda conexión. Esta segunda neurona se va a conectar con la tercera neurona. La segunda neurona se va a conectar con la tercera neurona. Aquí está, este es mesencéfalo, esto es bulbo, esto debe ser mesencéfalo, sí, debe ser mesencéfalo, y este es tálamo, este es diencéfalo, ¿ya? Y este es encéfalo. Bueno, para que se dé más o menos cuenta. Entonces, miren ustedes, la segunda neurona se va a comunicar con la tercera neurona. La tercera neurona está en el tálamo, en el diencéfalo, en el tálamo, en el núcleo lateral ventral dorsal del tálamo. Y desde la segunda neurona hasta la tercera neurona, esta vía ha ido por la sustancia blanca, ¿no? Ha ido a través de la sustancia blanca. Esta vía se llama cinta de Reil media. ¿Ok? Cinta de Reil media. Cuando el estímulo llega a la tercera neurona se va a comunicar con la cuarta neurona. La cuarta neurona se encuentra finalmente en la corteza cerebral.
en el área 1, 2, 3 del pródromo. Y desde el tálamo hasta la cuarta neurona han tenido que seguir el brazo posterior de la cápsula interna, sustancia blanca. Este camino de la sustancia blanca se llama brazo posterior de la cápsula interna. Este camino de la segunda neurona a la tercera neurona se llama cinta de Rayleigh. Voy a buscar todo para que me vuelvan a entender. Y por favor, le pido a la señorita que me ha pintado que no me pinte. Entonces, miren ustedes cómo la vía del tacto fino discriminativo se transmite desde la periferia hasta el ganglio espinal. Del ganglio espinal al núcleo de Gol y de Burdach, que se encuentra en el bulbo, pero se transmite a través del haz de Gol y de Burdach, o grácil y cuneiforme también se llama este haz, ¿no es cierto? Haz de grácil y cuneiforme, o Gol y Burdach también se llama, ¿ya? Y desde este núcleo de Gol y de Burdach, o grácil y cuneiforme también, se transmite a la tercera neurona, que se encuentra en el tálamo, al núcleo lateral ventral dorsal del tálamo, a través de la cinta de Rayleigh. Y desde el tálamo se transmite a la corteza cerebral, al área 1, 2 y 3 de Brodmann. Este es lóbulo, este es frontal, este es parietal, este es la circunvolución postcentral. Circunvolución postcentral, que es el centro de la sensibilidad. El centro de la sensibilidad. O sea, esa sensación de tacto fino, discriminativo y detallado, finalmente se había sabido procesar acá en la corteza cerebral. Qué interesante. Les voy a hablar del segundo para que me entiendan mejor, para que terminen de entender. Esta es la vía del tacto grueso, se llama protopática también, o no discriminativo, ¿ya? Pero también lleva matices afectivos y sensaciones libidinosas. Oye, qué rica esta vía, porque lleva sensaciones libidinosas y matices afectivos. Es decir, imagínate que le estás dando un abrazo a tu chica, a tu cortejo. Imagínate que le estás besando. O imagínate que la estás acariciando. Esa es una sensación que tiene un matiz afectivo y una sensación libidinosa intensa y profunda. ¿Entiendes? Y esta vía se transmite de esta manera. Desde la periferia, imagínate un beso, ¿ya? La primera neurona está localizada en el ganglio raquídeo, ¿ya? Como ustedes están. De la primera neurona se sinace a la segunda neurona en el asta posterior, el núcleo esponjoso, ¿ya? Ahí está, en la médula espinal. De la segunda neurona, esta vía va a subir, se va a entrecruzar primero hacia el otro lado, va a subir, esto debe ser bulbo, esto protuberancia, diencéfalo, va a subir hasta el tálamo, hasta el diencéfalo, al mismo núcleo, lateral ventral dorsal del tálamo, por la misma vía, cinta de Rayleigh. Y desde el núcleo lateral ventral dorsal del tálamo, va a ir por el brazo posterior de la cápsula interna a la cuarta neurona, que se encuentra en la corteza postcentral, áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. O sea, el tacto grueso, no discriminativo, que lleva matices afectivos y sensaciones libidinosas, había sabido transmitirse desde el asta posterior a través del núcleo del haz espinotalámico anterior. Haz espinotalámico anterior, hasta el tálamo. Espinotalámico anterior. ¿Qué había sabido transmitir el haz espinotalámico anterior? Tacto grueso, no discriminativo, matices afectivos y sensaciones libidinosas. ¿Qué había sabido transmitir el haz de Gol y de Burdach?
tacto fino, discriminativo, detallado y sensación proprioceptiva consciente. ¿Ya? Esa es la haz espinotalámico anterior, haz de Gol y de Buda. ¿Ok? Haz de Gol y de Buda. Miren ustedes, esta es la sensación termoalgésica. Termoalgésica significa dolor y calor y frío, ¿no es cierto? Miren ustedes, cualquiera de estos lleva impulsos de dolor y temperatura. Imagínate que yo te doy un vaso caliente, ¿ok? Te doy en la mano. Tú lo vas a sentir. Esa sensación llega al primer núcleo, a la primera neurona, que se encuentra en el ganglio raquídeo. Del ganglio raquídeo va a pasar a la segunda neurona, que se encuentra en el asta posterior, en el núcleo de la sustancia gelatinosa. De aquí, a través del haz espinotalámico lateral, mira cómo cambió. El anterior era el haz espinotalámico anterior. Ahora es el haz espinotalámico lateral. Va a llevar la sensación termoalgésica hasta el tálamo. Y del tálamo va a ir a la corteza sensitiva. Área sensitiva postcentral, área 1, 2 y 3 de Broca. ¿Entienden? Esa es la vía termoalgésica. Entonces, miren, yo les estoy hablando acá del tacto fino, del tacto grueso y de la vía termoalgésica. Miren, la primera neurona, todas las primeras neuronas, ustedes ya saben, están en el ganglio raquídeo. ¿Ya? La segunda neurona, en el caso del tacto fino, está en el núcleo de Gol y de Burdach, o que también se llama el Gol y Burdach, que también hemos dicho que se llama en el cordón posterior. De Gracil. De Gracil y cuneiforme, ¿ok? Y el núcleo de Gracil y cuneiforme están en el bulbo raquídeo. La segunda neurona está en el bulbo raquídeo, ¿ya? De la segunda neurona a la tercera neurona, que está en el tálamo, utilizan la cinta de Rayleigh para llegar de aquí a aquí. Y para llegar de aquí a aquí utilizan el brazo posterior, utilizan el brazo posterior de la cápsula. ¿Ya? Ahora bien, ese es el tacto grosero. La primera neurona está en el ganglio espinal. La segunda neurona está en el asta posterior, en el núcleo esponjoso. De ahí, de la segunda neurona, va a ir al núcleo lateral ventral del tálamo, igual a través del haz espinotalámico. O sea, el haz espinotalámico anterior va a transportar, si quieren, el tacto grosero, sensaciones libidinosas, ¿sí? Libidinosas. ¿Y qué más les he dicho? Afectivas y sensaciones afectivas. El haz espinotalámico anterior llega al núcleo lateral ventral dorsal del tálamo y de ahí al área cortical. Y la sensación y la vía termoalgésica. La primera neurona está en el ganglio espinal. La segunda neurona está en el asta posterior, en la sustancia gelatinosa. De aquí se va a transmitir a través del haz espinotalámico lateral hasta la tercera neurona, ¿sí? Que se encuentra en el núcleo lateral ventral dorsal del tálamo, y de ahí al área 1, 2 y 3 de Broca, a la corteza cerebral. Entonces, por favor, aprende bien. ¿Cuáles son las vías que transportan el tacto fino, la cinta de Rayleigh, el tacto grueso, sensaciones afectivas y libidinosas, el haz espinotalámico anterior, termoalgésicas, el haz espinotalámico lateral? ¿Ok? Esas tres son las más importantes que necesito que aprendan hoy día. ¿Cómo se transmite el tacto fino? ¿Cómo se transmite el tacto grosero? ¿Cómo se transmite la vía termoalgésica? Oye, pero hay una cosa más. No te olvides que el tacto grosero está transmitiendo también sensaciones afectivas y libidinosas. Este haz espinotalámico anterior es súper importante, porque ¿te imaginas cuando le das un abrazo a tu novia o a tu esposa, a tu esposo?
o cuando le das un beso o le das una linda caricia, está transmitiéndose por el haz espinotalámico anterior hasta la corteza cerebral. O cuando sientes dolor, cuando sientes frío, o cuando sientes calor, haz espinotalámico lateral. Y la sensación del tacto fino, cinta del reumel. ¿Ya? ¿Y dónde se encuentra la segunda neurona? En el tacto fino, núcleo de Gold o de Burgas, que se encuentra en el bulbo, ¿ok? O graciliculiforme también se llama. Núcleo esponjoso que se encuentra en el asta posterior, la segunda neurona, y sustancia gelatinosa en la vía pulmonar. ¿Ok? Esas son las vías de conducción sensitivas. Pero hay otras dos vías más, las vías propioceptivas. Las propioceptivas inconscientes, directa y cruza. De esas les voy a hablar el día de mañana. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? 9:30 les dije que íbamos a pasar. Sí, doctor, 9:30. El enlace se ve a las 9:30, doctor. Me confundí. Yo quería pasar a las 9. ¿Tienen alguna pregunta? Ya saben entonces cómo se transmiten los haces ascendentes. Los haces ascendentes, ¿ya? Yo les mostraba en esta figura los haces ascendentes. El haz espinotalámico anterior, el haz espinotalámico lateral, el haz espinotectal, el haz espinolivar, el haz espinocerebroso, el haz delgado de Gold, el haz cuneiforme de Burgas. Estos dos, por ejemplo, transmiten el tacto fino, discriminativo, ¿no es cierto? El espinotalámico anterior y el espinotalámico posterior, ustedes ya saben lo que transmiten. El espinotalámico anterior transmite el tacto grosero, sensaciones libidinosas y afectivas. Y el espinotalámico lateral transmite la sensación termoagésica. ¿Entendido? Doctor, yo tengo una pregunta. A nivel del tronco encefálico hay diferentes cortes que se hacen, ¿no? Y ahí se muestran la aparición de núcleos. ¿Es importante aprender eso? Sí, claro. Ahorita estamos en la médula espinal. Y cuando lleguemos al tallo cerebral, vamos a ir aprendiendo los diferentes cortes del tallo, del bulbo, de la protuberancia y del mesencéfalo. O sea, no hay que aprenderse de memoria, pero hay que tener el concepto de qué núcleos vamos a encontrar cuando hay un corte, ¿no? Perfecto, gracias, doctor. Ya. Bueno, chicos, los veo mañana. Me he cansado, estoy desde las 7 de la mañana. Doctor, una preguntita. ¿De qué libro vamos a estudiar No, aparte del que quieran, de texto? del que quieran. Oye, algo más que les quiero decir. Pucha, los exámenes están jodidos. Hay muy poca gente que se ha sacado de 10 a 14. Muy poca. La mayoría tiene 7 para abajo. Así que han dado muy mal examen. Y no estaba Y ahora, tan doctor, difícil. ¿qué hacemos? No, nada, al año nos vemos, pues, los que se tiran. ¿Cuándo va a pasar las notas, doctor? Esto, ya he terminado de corregir. Hoy día voy a pasar a las 11 y se las voy a pasar. Doctor, ¿y se acuerda que nos iba a dar un trabajito para aumentar Ay, sí, pero los no de sé, 10 puntitos? lo voy a pensar, ¿ya? Déjenme pensar. Porfis. Ya. Ok, chicos, nos vemos mañana. Muy bien. Chao, Hasta chao. luego, doctor. Hola, doctor.